Hola, en este video vamos a explicar el tema de los ciclos económicos, teoría también llamada el ciclo de los negocios. Lo primero que vamos a hacer es reflexionar en torno a la pregunta de cuál es la importancia de los ciclos económicos y cómo se puede tomar este conocimiento, esta información para la toma de decisiones. Entonces, el conocimiento del ciclo, de saber en qué ciclo nos encontramos, nos permite comprender mejor el funcionamiento de los mercados, el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. Pero no solamente nos permite describir y explicar, sino también incluso llegar a predecir, ¿sí? Estudiando los diferentes indicadores macroeconómicos podemos llegar a predecir cuál será, en qué momento aparecerá el nuevo ciclo económico. Y esta información, bueno, es de utilidad para todos los agentes económicos, para las empresas, para los consumidores, para el gobierno, etcétera, porque a partir de saber en qué momento nos encontramos del ciclo y analizando los indicadores macroeconómicos podemos llegar a predecir cuál sería, en qué momento va a aparecer el siguiente ciclo económico. Por ejemplo, para un consumidor, el conocimiento de en qué ciclo se encuentra y cuáles son, digamos, en qué momento hay evidencias de que va a aparecer un nuevo ciclo, le permite ajustar sus decisiones de ahorro, sus decisiones de consumo principalmente. Para una empresa también le permite ajustar sus decisiones de cuánto invertir, cuánto producir, si es buen momento o no de contratar más personal, si es adecuado, por ejemplo, tomar un préstamo para ampliar su planta productiva, en fin. Entonces, de manera general, sí, el conocimiento de los ciclos económicos nos permite comprender la situación económica actual, pero también a través del análisis de los indicadores económicos poder llegar a predecir en qué momento va a aparecer el siguiente ciclo económico. Entonces, de allí la importancia de conocer los ciclos económicos. Si, por ejemplo, a la hora de estar analizando los diferentes indicadores macroeconómicos, un tomador de decisiones dentro de una empresa o dentro de una organización productiva observa que hay indicios de la entrada de una recesión, pues seguramente hará digamos que la empresa posponga sus inversiones, temerosa de que la demanda por sus bienes o servicios que produce pues no sea lo suficiente para darle una rentabilidad a esa inversión. O pensando en un consumidor, bueno, el análisis de estos indicadores macroeconómicos, si ve, por ejemplo, que se acerca una recesión, pues seguramente dejará de consumir para prepararse, empezar a ahorrar para un periodo pues de dificultad económica. Y de esta manera, bueno, prepararse de la mejor manera ante ese ciclo económico. Entonces nos permite, como podemos ver, planificar de mejor manera, decidir en el plano personal si es buen momento para consumir, si es buen momento para invertir, si es buen momento para contratar personal, si estamos del lado de una empresa, etcétera. El ejemplo, ¿no? Se constata que cuando la economía empieza a entrar en recesión, si cambian las expectativas de los inversionistas, cambia la confianza tanto en el consumidor como en el empresario, y bueno, esto lleva a ajustar las decisiones de los agentes económicos en su conjunto. Pero bueno, ¿qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo económico? Esa sería una de las preguntas que vamos a plantear. Como podemos ver en esta imagen, la economía no tiene un comportamiento lineal, por el contrario, si a lo largo del tiempo va dándose una modificación periódica en el valor del volumen de la producción. Y bueno, de esto nos lleva a definir qué es un ciclo como una secuencia repetida periódicamente de acontecimientos. Y en lo particular, si estamos hablando de ciclo económico, bueno, una secuencia repetida periódicamente de acontecimientos económicos, en donde
la actividad económica sí, va fluctuando a lo largo del tiempo. Los ciclos económicos se componen de dos fases, una parte que vamos a llamar fase de recesión y otra fase de expansión o de crecimiento económico. Y además podemos encontrar que hay dos puntos de inflexión. Un punto de inflexión simplemente marca el cambio de dirección de un ciclo a otro, es decir, está marcando el fin de un ciclo y el inicio de otro. Estos puntos de inflexión, bueno, son una cima o un pico y un valle o un punto, el punto más bajo de un determinado ciclo. Empecemos el análisis partiendo de un pico, es decir, vamos a empezar analizando lo que es la recesión, ¿sí? El análisis comienza a partir de un pico, lo que significa que la primera etapa del ciclo es una fase de recesión, que como se puede mostrar es una reducción generalizada del volumen de producción. Desde luego, esto es, la palabra clave aquí es generalizada, ¿no? Es decir, hay una disminución que en promedio tiende a ser menor en todas las empresas. No significa que una organización en lo particular tenga que mostrar ese comportamiento. Puede haber empresas que en medio de una recesión estén prosperando. Pero bueno, estos indicadores macroeconómicos son grandes agregados globales, grandes promedios que nos dirían, bueno, en promedio la actividad económica se está contrayendo. Hecha esta aclaración, podemos ver que en general, en una fase recesiva, el indicador económico, la actividad económica en general va hacia la baja. Esta etapa, como podemos observar, termina hasta donde se llega a un punto mínimo, a un punto más bajo, que es propiamente el valle. Entonces la fase 1 se compone de en donde termina el pico del ciclo anterior y termina en donde se llega a un punto más bajo. Esta sería la fase de recesión. Se caracteriza por ver que los indicadores de actividad económica van a la baja, por ejemplo, el Producto Interno Bruto va a la baja, el indicador global de actividad económica también disminuye, y bueno, junto con la disminución de la actividad económica hay un aumento significativo del desempleo. ¿Sí? Digamos, esa es la mala noticia de que el desempleo en una fase recesiva va a la alza. ¿Sí? Esos nuevos desempleados pues no tienen los suficientes ingresos para poder hacer compras, lo cual hace que la demanda agregada baje de una magnitud mayor a la baja en la oferta agregada, y haciendo que, como aspecto positivo, que haya una reducción generalizada del nivel de precios. La fase de recesión entonces es un periodo durante el cual hay una disminución generalizada, sin que esto signifique que todas las empresas tienen que estar cayendo en su volumen de producción, ¿sí? Haciendo esa acotación, ¿sí? El PIB real disminuye, es decir, la tasa de crecimiento del PIB real es negativa. De acuerdo a lo que nos dice el INEGI, que es el que lleva estas mediciones, la recesión técnicamente se entra en recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos a la baja. Posteriormente analizamos una nueva fase, una nueva etapa, que es la recuperación económica. Esta, como se puede apreciar en este gráfico, empieza en el punto más bajo del ciclo recesivo y de ahí hay un periodo de aumento paulatino en el volumen de producción hasta llegar al nivel del pico previo. Entonces empieza donde concluye la recesión, el punto más bajo, el valle, y termina cuando se regresa al punto máximo anterior. Técnicamente sería esta fase, ¿no? Termina el valle y empieza la recuperación, y esta recuperación termina en donde se alcanza la cima anterior. Posteriormente analizamos una nueva fase, que es el periodo de expansión. ¿Sí? ¿Qué sucede si superamos el pico anterior? Bueno, estaríamos propiamente hablando de una expansión del Producto Interno Bruto en términos reales. ¿Sí? Al final de la fase 2 empieza la expansión. Concluye
hasta donde se alcanza un nuevo pico, ¿sí? Y donde inicia la recesión económica. Entonces la fase de expansión, ¿sí? Empieza en donde termina la recuperación y culmina en donde empieza la nueva recesión económica. Una expansión la podemos definir como un periodo prolongado en el cual el Producto Interno Bruto real aumenta de manera significativa, el PIB real aumenta de manera importante, y esto hace que, como dato positivo, que la tasa de desempleo vaya a la baja. Si la tasa de desempleo va a la baja, significa que más gente está trabajando, que más gente está recibiendo un dinero, un salario, y esto hace que la demanda agregada en su conjunto tienda a aumentar con mucho más fuerza que lo que hace la oferta agregada, haciendo desafortunadamente que en general esta expansión venga acompañada de un aumento generalizado en el nivel de precios. Digamos, esta es la fase negativa de la expansión. En este punto se dice que la economía se está calentando, se está sobrecalentando, es decir, que la demanda agregada está superando a la oferta agregada y en consecuencia los precios tienden a subir. En estos ciclos que hemos revisado hay dos puntos importantes, que son los puntos de inflexión. Al punto de inflexión, que indica el fin, por ejemplo, de la expansión, y el inicio de la recesión, se le llama pico o cima, y al punto de inflexión que se muestra el fin de la recesión, el inicio de la recuperación, bueno, se le conoce como el valle. Sin embargo, bueno, podemos ver de manera general, ¿sí?, este comportamiento, estas tres fases típicas de una economía, ¿sí?, acompañadas de la recesión, una recuperación y una expansión. No obstante, bueno, como decíamos al inicio de esta presentación, la economía no tiene un comportamiento lineal. Por ejemplo, podemos hacer la siguiente pregunta: ¿qué pasa si la fase de recesión no acaba en el punto mínimo anterior, como sucede en esta gráfica que estamos mostrando? ¿Sí? En esta gráfica, en esta figura, podemos ver 4 fases. Hay una fase nueva, que es la recuperación. Que es la contracción, toda vez que la recesión no solamente no acaba en el punto mínimo anterior, sino que sigue cayendo la producción de manera general, haciendo que entremos en una nueva fase 2 en este caso, que llamamos contracción económica, y que se caracteriza por una reducción significativa del volumen de producción. Desde luego esto va acompañada desafortunadamente de un aumento en la tasa de desempleo, si hay menos gente que tiene empleo, y por lo tanto la demanda agregada en su conjunto tiende a caer a un ritmo mayor al que cae la oferta agregada. Y bueno, el dato positivo es que generalmente esta contracción viene acompañada de una deflación, que significa una reducción generalizada del nivel de precios. Entonces la economía entra en una fase contractiva, en una fase de contracción, caracterizada por este comportamiento que acabamos de explicar. Aquí en esta figura, ¿sí?, hay 4 fases del ciclo económico. Aquí, como podemos apreciar con estos puntos, ¿sí?, la recesión de la fase 1 no termina en su punto más bajo anterior, sino que sigue cayendo el volumen de producción, haciendo que aparezca esta nueva fase, la fase 2, que es la contracción económica. ¿Qué pasa si la etapa de recuperación no es lo suficientemente robusta, lo suficientemente fuerte para convertirse en una expansión? Bueno, de acuerdo a este gráfico en forma de W o de W, estaríamos en presencia no solamente de una recesión, sino de 2 recesiones y 2 recuperaciones, ¿sí? Podemos ver que la fase 2, que es la recuperación, no fue lo suficientemente fuerte para llegar al pico previo, haciendo que aparezca una nueva recesión en la fase 3. Y posteriormente, bueno, la etapa de recuperación y la fase de expansión. Pero esto, digamos, la economía no tiene ese comportamiento lineal,
y pueden darse estas variantes que podemos observar en este gráfico. En este caso hay una doble recesión y una doble recuperación económica, toda vez que la recuperación de la fase 2 no fue lo suficientemente fuerte para dar inicio a una recuperación, a una expansión en este caso. Muy bien, pues vamos a ver otras posibilidades. Observemos este gráfico que nos muestra 6 etapas. Aquí es posible un ciclo con doble recesión en la cual una de ellas no termina por ser una recuperación, sino termina por convertirse en una contracción económica. En la recesión número 2 podemos observar que alcanza el valle anterior y sigue cayendo la producción, haciendo que aparezca la fase de contracción económica. Entonces aquí tenemos dos recesiones y dos recuperaciones, ¿sí? En la cual una de las recesiones se convierte justamente en una contracción económica. También tiene forma de W o en forma de W. Bueno, ¿qué relación hay entre los indicadores y el ciclo económico? En términos de la dirección que pueden tomar los indicadores, estos los podemos clasificar en tres con respecto al ciclo. Unos que son procíclicos, otros que son anticíclicos y otros que son acíclicos. Los primeros, los acíclicos, los procíclicos, siguen al ciclo económico, es decir, van en línea con el movimiento del ciclo. Por el contrario, los anticíclicos van en una dirección opuesta al movimiento del ciclo, es decir, que si está el ciclo en una fase de expansión, este indicador va hacia la baja, mientras que uno va hacia arriba, este indicador va hacia la baja. Y los acíclicos que no siguen un patrón definido del ciclo, es decir, son acíclicos. Ejemplos de primero, pues típicamente es el Producto Interno Bruto, que es un indicador que nos dice cómo está la actividad económica en su conjunto. ¿Sí? La actividad económica agregada por lo tanto sigue al ciclo. Los anticíclicos, bueno, el ejemplo clásico que ya marcamos es la tasa de desempleo. Si el ciclo va hacia la alza, la tasa de desempleo va hacia la baja. Y los acíclicos que no siguen un patrón definido, por ejemplo, el consumo de bienes básicos regularmente tiende a ser estable en el tiempo. La gente consume la misma cantidad de comida en un ciclo que en otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se puede considerar que no hay un patrón definido. Ahora bien, en términos del tiempo en que reaccionan los indicadores, en términos del tiempo de reacción que toma cada indicador en relación al ciclo, podemos tener lo siguiente: indicadores que son coincidentes con el ciclo económico, es decir, el tiempo de sus movimientos coincide con el ciclo económico. También tenemos los indicadores adelantados. Estos se mueven antes de que aparezca el ciclo y en ese sentido nos sirve como un predictor de en qué momento va a aparecer el nuevo ciclo. Y los indicadores rezagados, que se mueven con cierto letargo una vez que aparece el ciclo económico. Ejemplo del primero, del indicador coincidente, está la producción industrial, el Producto Interno Bruto, el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, IGAE, la inversión en formación bruta de capital. Y los indicadores adelantados típicamente son los pedidos manufactureros. Si vemos, por ejemplo, que los pedidos manufactureros, si estamos en una recesión y vemos que los pedidos manufactureros están aumentando, quiere decir que nos acercamos a la fase de recuperación. O por ejemplo, si estamos en una fase de expansión y vemos que los pedidos manufactureros caen de manera muy significativa, probablemente estemos al borde de entrar a una recesión económica. Y a partir de ahí los agentes económicos ajustan sus decisiones de consumo, de inversión, de ahorro, etc. para aprovechar el ciclo y para reducir las amenazas que representa el nuevo ciclo. Y los indicadores rezagados, que bueno, la tasa de desempleo si tarda en moverse, no es tan fácil debido a que hay ciertas rigideces en el mercado laboral, si no tan fácilmente
puedes despedir a un empleado, por ejemplo, debido a que hay, por ejemplo, un contrato de 6 meses, un año. Entonces se mueve con cierto rezago. Entonces, si entramos en una fase recesiva y las empresas empiezan a observar que hay una disminución de sus ventas, no tan fácilmente ajustan su producción a la baja. ¿Sí? Deben de esperar a que termine el periodo de contrato de sus trabajadores para poderlos despedir. Por eso la tasa de desempleo tiene ese comportamiento rezagado. Existen rasgos que toman algunos indicadores con respecto al ciclo. Por ejemplo, hay indicadores que son muy sensibles a las tasas de interés y hay indicadores que son muy sensibles a los movimientos en el ciclo económico. Por ejemplo, si baja la tasa de interés, en general la construcción de viviendas tiende a reaccionar de manera bastante fuerte. Si baja la tasa de interés, aumentará la construcción de viviendas, anticipándose, digamos, al aumento en la demanda de este tipo de bienes. Y hay indicadores que son muy sensibles al ciclo, por ejemplo, los bienes duraderos son ejemplo clásico. ¿Sí? En periodos de expansión económica aumentan con una fuerza superior al aumento del ciclo, y en periodos recesivos disminuyen con una fuerza superior a la caída del volumen de producción. Entonces son muy sensibles a los cambios en el ciclo económico. Regularmente los bienes duraderos, son bienes que las familias consideran no prescindibles, a diferencia, por ejemplo, del consumo de bienes básicos, que eso normalmente tiende a ser muy estable en el tiempo. Los bienes duraderos caen muchísimo en un periodo de recesión. La gente está temerosa, digamos, por ejemplo, los consumidores temerosos de perder sus empleos, y entonces no se embarcan en nuevas deudas, no se embarcan comprando bienes, sino que esperan a ver que pase la incertidumbre económica para entonces sí poder arriesgarse y comprar bienes de este tipo o pedir préstamos para comprar bienes de este tipo. Una pregunta interesante es: ¿por qué hay ciclos económicos? Al respecto no hay una respuesta unánime. Esta respuesta varía según la escuela de pensamiento que se esté abordando. Por ejemplo, si hablamos de la economía keynesiana, señala Keynes que los ciclos económicos se deben principalmente a cambios en la demanda agregada y principalmente cambios en el consumo de las familias e inversión de las empresas. De allí que postule la idea de que el gobierno debe de intervenir para aumentar la demanda agregada a través de sus políticas monetarias y fiscales. En cambio, la escuela de pensamiento neoclásica pensaba que los ciclos económicos se dan principalmente por perturbaciones en la oferta, por shocks en la oferta. Por ejemplo, lo que pasó en los años 70, en donde hubo una escasez del petróleo, hizo que el petróleo, aumentara de manera muy significativa, y esto llevó a la recesión económica de la mayor parte de las economías desarrolladas de ese momento. Finalmente, señalamos la importancia de estudiar los ciclos económicos. En el INEGI se tiene una app muy importante que nos permite ver cómo se van moviendo los ciclos mes con mes y a lo largo de los años, que es el reloj de los ciclos económicos. Agrupa los indicadores en indicador coincidente, indicadores adelantados, y agrega dos más, que es el índice de confianza empresarial y el índice de confianza del consumidor. Y maneja 4 cuadrantes: uno color verde, que significa que la economía está creciendo por arriba de su potencial; el naranja, que la economía está por arriba de su potencial pero decreciendo; el rojo, que está por abajo de su potencial del PIB y es una situación de baja prolongada de la producción; el naranja, en donde hay una recuperación pero aún sigue por debajo de su potencial. Entonces aquí en los indicadores vienen diferentes símbolos a los cuales le podemos dar seguimiento a lo largo de los años. Por ejemplo, vamos a ver que en el 2018 la actividad se encontraba en el cuadrante color rojo, por abajo de su potencial y empeorando.
y fue hasta el 2009, 2010 en donde se da la recuperación y nuevamente a la fase verde, que es por arriba de su potencial económico. Bueno, pues espero que este video les haya servido. Nos vemos en el próximo video.